Solución al ejercicio 2.35 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.35 nos dice lo siguiente: calcula el voltaje 0 y la corriente I0 en el circuito de la figura 2.99. Este es el circuito que nos indican. Esta es la corriente I0 y el voltaje V0. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de que estas dos resistencias están en paralelo, al igual que estas otras dos resistencias. Por lo tanto, las combinamos en paralelo y obtenemos este circuito. Ahora, si observamos, este circuito corresponde a la forma de un divisor de voltaje. Entonces podemos utilizar las fórmulas de divisor de voltaje para obtener el voltaje de estas dos resistencias. Primeramente les asignamos un nombre, voltaje 1 y voltaje 2. Ahora vamos a utilizar las fórmulas para obtener sus voltajes. Sustituimos los datos para obtener que el voltaje 1 va a ser igual a 21 por 50 volts sobre la suma de 21 más 4 ohms. Eso va a dar como resultado que el voltaje 1 es igual a 42 volts. Ahora, una vez ya teniendo nuestro primer voltaje del divisor de voltaje, no es necesario sacar el otro voltaje, debido a que va a ser la resta de 50 menos 42 volts, que va a dar como resultado 8 volts. ¿Por qué sacamos esto? Debido a que si deshacemos las combinaciones, como sabemos, las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, es decir, en estas dos resistencias vamos a tener un voltaje de 42 volts y en estas dos resistencias vamos a tener un voltaje de 8 volts y de 8 volts. Por lo tanto, ya podemos ver nuestra primera respuesta, que el voltaje V0 va a ser igual a 8 volts. Y esta es nuestra primera respuesta. Ahora vamos a calcular la corriente I0. Para eso, primeramente debemos calcular la corriente que pasa por este resistor de 70 ohms, la corriente que pasa por este resistor de 20 ohms, y luego vamos a aplicar la ley de Kirchhoff para la corriente, enfocándonos en este nodo A. Como sabemos, aplicamos la corriente de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, donde la corriente que entra, que es perteneciente a la corriente del resistor de 70 ohms, va a ser igual a las corrientes que salen, que en este caso son la corriente I0 más la corriente que pertenece al resistor de 20 ohms. Ahora recordamos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, y para estas corrientes conocemos sus igualdades, que quedarían de la siguiente manera. La corriente del resistor de 70 ohms es igual a 42 volts entre 70 ohms. Eso va a ser igual a la corriente I0 más 8 volts entre 20 ohms. Ahora sustituimos o despejamos la corriente I0 de la siguiente manera. La corriente I0 va a ser igual a 42 volts entre 70 ohms menos 8 volts entre 20 ohms. Realizamos eso con la calculadora para obtener que la corriente I0 es igual a 0.2 amperios. Y esta es nuestra última respuesta, y de esta manera terminamos este problema 2.35.